lo sumamos entonces, Vitu, lo sumamos a Fernando, entonces, Fernando Morales, que es perito naval, y desde ya le agradecemos, Fernando, una mañana, una tarde, un día, unos días muy cargados de información, pero lo primero, lo principal, gracias. Y lo segundo, entender qué pudo haberle pasado al Titán. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Un placer, igualmente. Bueno, como hoy hemos explicado reiteradamente, en primer lugar hay que destacar que no estamos hablando de un submarino en el sentido técnico de la palabra. Esto a lo sumo es un artefacto naval, es decir, algo destinado a estar en el agua, pero no precisamente destinado a navegar como lo sí lo es un submarino. Esto es un artefacto que puede ir a mucha profundidad, pero en cortas distancias y moverse con un soporte vital dado desde arriba, desde el buque nodriza. ¿Qué es lo que pasó con esto? Bueno, tal cual la misma empresa lo señala en su contrato que firma con sus turistas o sus invitados, por así decirlo de alguna manera, esto es una nave experimental que no tenía ninguna homologación, ni control, ni aprobación, ni seguimiento de ninguna autoridad marítima, estatal o de ninguna sociedad de clasificación privada, que las hay muchas, que son las que se encargan de seguir la vida de un buque desde que está en el tablero de diseño, en el plano, hasta que finaliza su vida útil y va a desguace. Durante toda la vida de un buque es seguido por organismos de contralor que, entre otras cosas, verifican periódicamente la resistencia de su estructura. Este engendro tecnológico, la palabra engendro no es despectiva, es técnica, fue construido con una serie de materiales de alta resistencia, como son el carbono, el titanio, un multilaminado acrílico que según sus diseñadores soportaba las altas presiones a los que lo sometes a profundidad, y que evidentemente luego de diversos ciclos de presión y despresurización, porque lo metían a 4.000 metros de profundidad y lo sacaban del agua, entonces esa estructura se comprime cuando está debajo del agua y se expande cuando está afuera. Tienen una vida útil que tiene que ver con la fatiga del material. Cuando se hace un submarino militar, se lo diseña en un astillero y se lo controla y se lo verifica y se hacen pruebas en simuladores y en pruebas a escala, inclusive de resistencia del material, se sabe que son artefactos destinados a durar muchísimos años. Este tipo de artefactos tecnológicos nuevos que no están lo suficientemente probados, queda demostrado que la resistencia estructural de esta embarcación no soportó más allá de las pocas veces, que no habrán sido, pueden haber sido una decena, una centena, pero nadie sabe bien cuántas veces lo sumergieron. Evidentemente, cuando ustedes, por ejemplo, agarran un alambre y lo quieren cortar y no tienen una pinza, ¿qué hacen? Hacen este trabajo, ¿sí? Exacto, generamos calor, ¿no? Se genera calorcito. Claro, y se fatiga, el material se fatiga. Se fatiga. Lo estamos extendiendo, comprimiendo, lo extendemos, lo comprimimos. Esto es lo que pasa en esa estructura, que la presión del mar hace que se tienda a encoger y cuando se libera la presión se vuelve a expandir. Esta es una de las causas conocidas como fatiga material, que son una de las muy probables que haya pasado en este caso. La otra es que algún método de unión entre los distintos materiales, entre el ojo de buey acrílico y la estructura metálica, se haya resentido por ahí. Eso sí, potencialmente se llegara a poder recuperar, lo digo potencial porque es muy difícil recuperar una estructura desde esa profundidad. Si bien esto es liviano y podría llegar a recuperarse, eso una pericia lo va a poder determinar con cierta finalidad. Lo que sí es importante destacar es que el colapso es instantáneo, es una fracción de segundo. Quien está del otro lado, o sea, los restos de vida se desaparecen en menos de un segundo, es como una explosión, precisamente. Y los cuerpos se desintegran como se desintegrarían en una explosión que es de adentro hacia afuera. O sea, hoy no hay restos humanos para buscar. Claro, es hasta tenebroso y tétrico pensarlo así, pero es la ciencia, es la física en realidad, Fernando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el objeto al implosionar? Uno entiende que implosiones hacia adentro. ¿Se reduce y queda a su mínima expresión el objeto? A ver, la implosión, es decir, el aplastamiento que sufre la estructura,
va a cesar en el momento en que las presiones de dentro y fuera se equiparan. Ahí pasa a ser una piedra. Entonces, ¿por qué una piedra en el fondo del mar? ¿Por qué no se deforma? Bueno, pues una cosa maciza que así como recibe la presión, la transmite por su superficie y Claro. va para abajo. Entonces, si la rotura, si el casco ofreció mucha resistencia, la presión lo va a aplastar hasta que logre vencerla a esa resistencia. Si, como se supone, fue que se desprendió una parte y colapsó de una forma violenta, en una milésima de segundo pasó a ser un despojo y, como le digo, terminó con la vida de la gente que, afortunadamente, dentro de la desgracia, hay que decir que ni se enteró de lo que estaba pasando. Claro. Ahora bien, hay una cosa que es muy importante. Ustedes recuerdan que se hablaba mucho de las 96 horas. El oxígeno, muy bien. ¿Por qué se toma ese parámetro? Cuando todos suponíamos que pasó lo que realmente pasó y más el Coast Guard con la experiencia que tiene. Es importante cuando ocurre un siniestro de este tipo y hay vidas humanas en riesgo en alta mar, que la autoridad de búsqueda consulte sobre cuál es la condición de consulte o si tiene la información lo hacen por sí. Un náufrago que se cae de un barco de pasaje, por ejemplo, no tiene muchos días para sobrevivir en el mar solo. Entonces se dice, bueno, a ver, 58 horas no aparece, se presume que está fallecido. También no es lo mismo si está en aguas cálidas que en aguas frías. En este caso, ¿qué se le pregunta al fabricante, señor, ¿qué reserva de oxígeno tiene? 4 días aproximadamente. Muy bien, lo vamos a buscar 9 días, 10 días o 8 días, lo que la autoridad estime. ¿Por qué? Porque si no aparece, en algún momento hay que cesar la búsqueda. ¿Y qué parámetro toman? Bueno, señores, si ustedes mismos me dicen que tenía oxígeno para 4 días y lo estoy buscando 6, ya razonablemente puedo suspender la búsqueda porque no están vivos. Y se sigue buscando restos, que es otra cosa. Una cosa mucho más relajada y con menos presión, obviamente, por la vida humana. Si hubiera sido el caso de que esta embarcación se hubiera ido al fondo del mar y se hubiera mantenido íntegra y que simplemente hubieran tenido un problema eléctrico, terminara con la vida de esta gente antes que la falta de oxígeno, porque las temperaturas son de muchos grados bajo cero en esas profundidades. Entonces, ahora, sí, te escucho, por Fernando, favor. No, quería preguntarle, están llegando muchos mensajes de nuestros espectadores. Quería preguntarle, usted dijo recién que las personas a bordo del submarino, que creo que eso es lo que más choquea a todos, o a bordo de este artefacto, no sintieron nada. Más allá de que no haya... ¿Puede ser que hayan muerto antes de lo que sucedió de esta explosión, digamos? No, mira, en teoría no deberían porque el submarino venía, o el artefacto, a mí también se me escapa la palabra, yo se los aclaré para ser técnicamente correcto, pero bueno. Sí. El artefacto empieza a descender y hasta la hora y media venía comunicándose normalmente, con lo cual, si desde adentro no se comunicó ninguna anomalía, es porque todo estaba bien, hasta que de repente se produce un corte. Pueden haber sentido a lo mejor un ruido previo, a lo mejor la estructura crujió segundos antes de colapsarse y se habrán preguntado qué es ese ruido. Si hubieran tenido mucho tiempo para reaccionar, lo más natural hubiera sido que quien la comandaba hubiera activado los mecanismos que tiene toda estructura sumergible para subir, que es arrojar lastre y entonces por su propia contextura tiende a flotar. Si hubiera sido el caso también era grave en esta embarcación, porque recuerden ustedes que no se podía abrir desde adentro. Así que hubieran quedado a merced del mar hasta que alguien los encuentre y no es tan fácil encontrar un objeto de 6 metros de largo, blanco, en medio de un mar, digamos, no sé si embravecido, pero de aguas que no son las del Caribe, que son tranquilas. Entonces, nunca se hubiera podido imaginar un mecanismo de cierre. Está bien, las aeronaves espaciales tampoco se abren desde afuera, desde adentro, las abren desde afuera. Pero estamos hablando de otra cosa, ahí no hay turismo, al menos hasta ahora empezó a haber. Pero hablamos de tecnología aprobada, verificada y controlada. Esto era, como les dije, un rara avis que no cumplía con ninguna de las exigencias que se le exigen a una persona para tener una embarcación
de recreo para navegar por el Paraná. Bueno, es un aliciente para las familias, imagino que también para toda la comunidad saber que al menos ellos no se han dado cuenta de lo que ha estado sucediendo, o si se han dado cuenta han sido unos breves minutos y no han sufrido, porque eso creo que es lo que nos pone a todos más tristes, gente muy joven, con toda la vida por delante. Por otra parte, con todo lo que firmaron, y ya con esto yo lo dejo tranquilo, que sea con mi amigo Alejandro, pero con todo lo que firmaron, la familia no puede hacer nada al respecto, no se puede hacer nada a nivel legal. Bueno, aquí nos vamos a encontrar ahora con un terreno apasionante para abogados, no para marinos. El mar libre está exento por ahora de regulación en muchas materias, dejando de lado si vos sos la autoridad militar de un país y detectás que en alta mar hay un buque traficando esclavos, podés intervenir. Te va a amparar la ley legal, la ley internacional. Sí. Pero para este tipo de actividades que se hacen en el mar libre no hay una regulación y ellos firmaron un montón de documentos. ¿Qué ocurre? Ahora empieza la batalla legal de decir, bueno, pero los documentos fueron engañosos o ustedes no habían probado lo suficientemente este buque o Estados Unidos no ejerció el debido control. Es un terreno que va a ser cuando menos apasionante. No se olviden ustedes que hace unos años un juez, con toda la autoridad que uno y el conocimiento supone, embargó la fragata Libertad cuando la ley internacional indicaba que no podía porque era un buque militar. Y el juez lo hizo y después terminó a Gana, le salió muy cara el error de este juez porque tuvo que pagar todos los gastos y demás. Cuando nos metemos en el derecho internacional y más en el derecho del mar, el terreno es tan escabroso como lo es el fondo del mar. Gracias. Bien. Fernando, le queremos agradecer mucho, la verdad, con todo el tiempo, todas las consultas que ha tenido a lo largo y a lo ancho del país, estas palabras con nosotros son muy, muy valiosas. Le agradecemos mucho, Fernando, y gracias, como siempre, muy amable por estar con nosotros. No, un placer para mí ayudarlos. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Perito naval, se llama Fernando Morales y desde acá, desde la República Argentina, es la persona que más sabe en este tipo de situaciones. Venía a echar un poquito